Vorterix Mar del Plata. Vuelta por el universo. La vuelta al mundo en 2 horas. Check-in. Sábados 8 a.m. Check-out. Sábados 10 a.m. Medio de transporte. Vorterix Mar del Plata. Frecuencia 104.5. Streaming vorterixmardelplata.com.ar. Vuelta por el universo. Todo lo que pasa en la Tierra. Ocho 8:40 en todo el país y seguimos dando una vuelta por el universo, la vuelta por el mundo de las noticias y de la música hasta las 10 de la mañana en Vorterix Mar del Plata 104.5. ¿Qué plano me metiste hoy? Me mataste bien de cerca. Podés alejar la cámara si querés, pero a nosotros nos gusta verte así. Ay, bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer la primera entrevista del día. Vamos a recibir del otro lado de la línea, del otro lado de la pantalla, a Cristian Acosta Olaya, que es politólogo y doctor en ciencias sociales. ¿Lo tenemos a Cristian del otro lado? ¿Cómo te va, Cristian? Buenos días, Marcelo Rojas te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Melissa, ¿cómo les va? Todo muy bien, ¿ustedes qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme de nuevo. No, por favor, los agradecidos somos nosotros, aparte de hacerte levantar tan temprano. Bueno, tenemos que hablar un poco otra vez de este intento de magnicidio, este intento de asesinato a el candidato presidencial de la derecha, el senador Miguel Uribe Turbay. Digo, bueno, alguien que estaba un poco arrastrado por la tragedia, ¿no? Porque la madre, tengo entendido que también fue asesinada. Y te pregunto, digo, ¿por qué lo atacaron? ¿Quiénes son los agresores? ¿Qué se sabe del atentado hasta ahora? Sobre el atentado puntualmente todavía no se sabe quiénes son los autores intelectuales, pero por ahora lo único que se sabe a ciencia cierta es que alguien le pagó a un niño de 15 años para que cometiera el atentado que sucedió hace una semana en un barrio de clase media de Bogotá. Como bien decías, Uribe Turbay, a diferencia de lo que se creyó, porque recién sucedieron los hechos, me comenzaron a escribir qué relación tenía Uribe Turbay con Álvaro Uribe. Bueno, no tiene nada que ver, sino que Miguel Uribe Turbay, viene de una familia política bastante reconocida en el país. Su abuelo fue Julio César Turbay, que fue presidente de Colombia entre el 78 y el 82. Y su madre fue Diana Turbay, que fue una periodista bastante reconocida en su momento, que fue secuestrada por grupos cercanos a Pablo Escobar, que se llamaban en su momento los extraditables, y que intentaron de alguna manera presionar al presidente de la época para que se cancelara un poco, para que quedara por fuera de la discusión el tema de la extradición de los narcotraficantes, ¿no? En una época bastante complicada de Colombia, que fue, digamos, la época de Pablo Escobar y demás capos de la droga en el país. En ese sentido, Miguel Uribe Turbay hace parte de una tradición política y de relevancia, de personajes de relevancia en Colombia, aunque es bastante joven, tiene 39 años, y es precandidato, recordemos, ¿no?, del Centro Democrático, que es el partido liderado justamente por Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, y que ahora representan un poco la derecha, la extrema derecha en el país. En ese sentido, los atentados del 7 de junio, no se puede saber en este momento quiénes fueron quienes lo planearon, quiénes
quienes, digamos, tomaron la decisión de atentar contra este precandidato, que no se sabe muy bien hasta qué punto tiene realmente opciones de disputar la banca presidencial en el 2026, porque recordemos que van a haber elecciones presidenciales en mayo del 2026. Pero en todo caso, lo que sí sabemos es a quiénes les conviene este atentado, porque este atentado no es simplemente un atentado, digamos, como un hecho simplemente criminal, sino que tiene toda una connotación política. Por una parte, para la oposición, simboliza de alguna manera, o se traduce, ¿no?, como la belicosidad, o producto de la belicosidad del discurso de Petro, del discurso progresista de Petro, por decirlo así. Y para el oficialismo, básicamente lo que se busca con este atentado de Uribe Turbay es desestabilizar el gobierno, porque además del atentado contra Uribe Turbay, también hubo una serie de atentados en el Valle del Cauca, especialmente es una región del centro sur del occidente colombiano, donde se pusieron carros bomba o se activaron algunos explosivos, se generaron ataques contra la fuerza pública. Entonces, pareciera que hay todo un proceso en el cual los hechos de Uribe Turbay lo que hacen es entorpecer y de alguna manera encerrar un poco el gobierno en un tema que ha sido muy discutido en Colombia, que es el de la seguridad, ¿no? Como ya les he dicho aquí bastante en Argentina, si el tema de la inflación como tema central y definitorio de las elecciones, en Colombia la seguridad lo que define las elecciones. Bien, vamos a recordar que a mí me da la impresión de que hay un clima enrarecido, ¿no? Digo, porque por un lado está la denuncia del abogado de la familia de Uribe Turbay, Víctor Mosquera, que acusa al Estado colombiano de ser negligente, que le había pedido 23 veces seguridad para este candidato y Uribe no lo escuchó. Petro no lo escuchó. Uh-huh. Después también tenemos la acusación, ¿no?, de Álvaro Leiva, de acusarlo a Petro de consumidor de cocaína. Sí. Y ahora estaba leyendo, dentro de las últimas noticias de Colombia que nos están llegando, abren un proceso penal contra el presidente Gustavo Petro por presunta falsedad ideológica tras cartas de Álvaro Leiva. ¿Qué me podés decir de todo esto? Digo, es como que parece que todos los caminos conducen a Petro. Mira, hace parte, las cartas de Álvaro Leiva, de alguna manera, lo que han buscado en el debate público es poner en entredicho justamente la seriedad o la disciplina o la forma coherente en que gobierna Gustavo Petro en este momento, ¿no? Para Leiva, y también es un debate que empezó incluso desde desde el 2023 más o menos, y es la cuestión de hasta qué punto Petro y su entorno más cercano está imbuido en una serie de consumos problemáticos, especialmente, por supuesto, ¿no?, de la cocaína. Eso no se ha podido comprobar, de alguna manera incluso se ha sugerido, se ha insinuado que por eso es que faltan algunos compromisos en su agenda política, por eso es tan impuntual. Su aspecto físico pareciera que revela un poco que siempre te da con resaca y demás, que son como puras conjeturas que ha sacado la oposición, pero que básicamente todo lo que mencionabas lo que busca es reflejar que el gobierno, o lo que busca es caracterizar al gobierno como un gobierno que no sabe cómo hacer las cosas, ¿no? Uh-huh. Esta idea de desgobierno que hace parte también de un entramado mucho más regional y global, si se quiere, de que es del que los gobiernos de izquierda o progresistas en general no sirven para gobernar, ¿no? Como que hay una contradicción entre izquierda y gobierno, sí. y que se marca en múltiples aspectos, ¿no? Desde lo personal, de hecho también en un momento se indicó a Petro de tener un vínculo con la prostitución en un viaje que hizo a Panamá, que nunca se comprobó tampoco cuál era, digamos, o se había cometido algún ilícito, pero en todo caso hay un proceso de constante enlodamiento del gobierno de Petro, del cual yo por lo menos no le veo salida. O sea, por ejemplo, volviendo al caso de Uribe Turbay, del atentado de Uribe Turbay,
todo parece indicar, o todo lo que se ha armado a partir de estos hechos, es que el gobierno de Petro no tiene salida en términos, o no tiene términos de eficiencia en la seguridad y en brindar seguridad a los precandidatos de la derecha, y también digamos, a los candidatos de centro derecha, lo que implicaría de alguna manera decir que que el gobierno de Petro no da las condiciones para que la oposición pueda participar en los comicios. Y eso son acusaciones muy graves, porque lo que están diciendo, lo que están sugiriendo de alguna manera es que Petro se está convirtiendo en una especie de líder autoritario, autócrata, que no permite que funcionen las instituciones de la democracia liberal en Colombia. Y eso, por supuesto, esta vinculación con esta clase de imputaciones, más se le diga que es un gobierno de izquierda y que hace parte, digamos, un poco que le ha entregado el país a la guerrilla, por todo lo que hemos hablado incluso acá de la paz total y estos proyectos fallidos de negociación con las guerrillas y con las disidencias de las guerrillas de las FARC. Eso genera todo un entramado, todo un panorama muy lamentable, por decirlo así, en términos de que no hay posibilidad, o no le veo salida al gobierno de Petro en este sentido de por lo menos mostrar acciones contundentes que logre un poco mostrarse ofensivo frente a todos los ataques que se le brinda desde la oposición. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Está afectando también esto de la cuestión de la reforma laboral o bueno, esto que iba a pasar? La reforma de salud también, la ¿no? reforma de salud, digo, ¿tiene alguna clase de influencia en estas reformas que quiere hacer Petro? ¿La obstaculizan más? Claro, lo que pasa es que el gobierno de Petro desde agosto del 22, que es cuando inició, ha sugerido, ha intentado pasar a través del poder legislativo distintas reformas, reforma de salud, especialmente, que fue muy discutida y que cambió su gabinete en su momento. Y ahora la reforma laboral también intentó pasarla, intentó que se generaran distintas cuestiones de avance un poco de la reforma laboral. Recordemos que Colombia es un país que tiene, digamos, que no ha podido salir en términos progresistas de una profundización del modelo neoliberal y de reformas estructurales que se dieron en los 90. Entonces, para trabajar en Colombia, básicamente, el modo de trabajar en Colombia, básicamente, es el monotributo que conocemos aquí en Argentina. No hay, muy pocas veces puede uno tener la suerte de tener un contrato a término indefinido, sino que son, por lo general, el modelo es contratista, en el cual uno se paga su propia salud, uno se paga sus propios aportes. Y la reforma laboral, de alguna manera, no busca la expropiación de los medios de producción, no es una reforma laboral para transformar a la Colombia en términos revolucionarios, sino que es una reforma que busca mejoras bastante básicas y uno podría decir hasta razonables de cómo deberían trabajar las personas en el mundo contemporáneo. Por ejemplo, hay una que es dejar de pensar el horario nocturno de las 9 de la noche a las 6 de la mañana y pensarlo más desde las 7 de la noche. Pero eso, en términos económicos, para el empresariado es un tema a discutir, porque implica de alguna manera soltar un poco el excedente que gana con esta clase de precarización generalizada que vive el país en términos laborales. Eso ha estado impedido por el Poder Legislativo, y la contraparte de Petro ha sido proponer una consulta popular para que los electores de alguna manera decidan si quieren o no que se pase esta reforma laboral. Y eso ha generado la disputa política más recientemente, ¿no? Por una parte, para la oposición, a pesar de los atentados contra Uribe Turbay, Petro firmó un decreto, ya que en el legislativo no pasó ni siquiera la aprobación de la reforma de la consulta popular, y esto ha generado, por supuesto, como les venía diciendo, una imagen de Petro para la oposición de un líder autocrático y que ahora gobierna por decreto, que es inconstitucional, que está atentando contra las instituciones democráticas del país. Entonces hay como bien decía, ¿no? hay un clima enrarecido, muy turbio, del cual yo no veo que pueda salir bien librado el gobierno.
Cristian, te pregunto para sumar al tema de la reforma laboral, bueno, en toda esta situación, ¿cuánto tiene que ver también el anuncio en el último tiempo de que el gobierno va a congelar la regla fiscal y bueno, va a habilitar un déficit que se calcula hasta el 7%, ¿no? Esto también fue muy criticado por la oposición. Sí, creo que hace parte, bueno, por eso digo, creo que está en una encerrona Petro. Y creo que lo que se está dando cuenta es que por más de que pueda retroceder en términos de discurso y en términos de acciones, no tiene ningún tipo de rédito político retroceder. Entonces lo que ha hecho es avanzar, ¿no? En esta cuestión de cambiar, ¿no? O aumentar un poco el gasto público al punto de que pueda generar un déficit, que es la gran palabra de la región, ¿no? El déficit cero y demás. Básicamente lo que hace es proponer más gasto público en términos de continuar un poco con algunos gestos de reforma que quiere su gobierno, pero eso tiene un costo político muy alto en términos de que la oposición lo va a caracterizar como, bien sabemos, como un líder, además de autoritario, populista, entendido el populismo, ¿no? Como esta idea de irresponsabilidad fiscal, de que se gasta más de lo que se tiene, y yo creo que eso, en el clima de opinión pública que hay actualmente en Colombia, eso le resta, pero creo que ya siendo más sensatos, yo creo que al gobierno no le puede restar nada más. Entonces, lo que hemos llegado es a que los ataques de la oposición son constantes y que no van a cesar hasta las elecciones de mayo del 2026. Y por otra parte, el gobierno, viendo este escenario enturbiado y enlodado de alguna manera, en términos de orden público, en términos de la discursividad que se maneja en el poder legislativo, la forma en que se maneja la oposición en general, lo que hace es profundizar un poco sus propuestas e intentar hacer lo más que pueda, a pesar de que no tenga una salida electoral. O sea, si pensamos en el escenario que hay para mayo, no hay un candidato del oficialismo claro y que pueda de alguna manera competir o que sea competitivo para los comicios que se vienen en el próximo año. Para cerrar, y muy breve, y agradeciéndote todos estos minutos, recién hablabas de un gobierno complicado, bueno, está faltando un poquito menos de un año para las elecciones presidenciales. ¿Qué datos están arrojando las últimas encuestas? Digo, ¿hay alguna intencionalidad de voto del electorado colombiano? ¿Hacia dónde inclinaría la balanza o está todo muy verde todavía? Está todavía todo muy, muy, muy complicado. Lo que hay más que todo son encuestas dentro de los propios partidos o dentro de las propias coaliciones que existen. Pero en la realidad no hay, digamos, cifras serias un poco de para dónde va la balanza electoral en términos generales del país. Sí. Lo que sí es cierto es que la imagen negativa de Petro puede que no ayude a los candidatos que justamente están inscritos un poco en esta idea del pacto histórico que es la coalición de gobierno, ¿no? Y por otra parte, la derecha también está muy fragmentada. Lo que hay es una serie muy fragmentada de candidatos y precandidatos en el cual por ahora no hay ninguna cara visible. Ya hemos hablado de Vicky Dávila, que es alguien que ha estado muy activa en su candidatura, pero también está todavía Uribe Turbay, está María Fernanda Cabal, que es una líder de la extrema derecha colombiana muy reconocida. Entonces todavía hay actores que están por definirse, ¿no? Gustavo Bolívar en el oficialismo, que es una persona que estuvo muy vinculada con la realización audiovisual y que ha sido muy fiel a Petro. Se supone que tiene que ver está, digamos, en la carrera electoral, pero todavía está muy, muy por decidirse, por tomarse. Y además va a depender de cómo siga el curso de las acciones, del curso de las investigaciones, por ejemplo, con el caso de Uribe Turbay, con los atentados en el Valle del Cauca. Todavía está todo muy, por eso, turbio. Bien. Esa es la definición general, turbio. Bueno, bien. Bueno, como siempre, agradecemos tu participación, tu presencia en el programa de hoy y siempre, cada vez que tenemos que recurrir a vos para hablar de la actualidad de Colombia. Te mandamos un abrazo grande, que tengas un muy buen fin de semana y otra vez, gracias. Gracias por estar. No,
Muchas gracias a ustedes por la invitación y también feliz fin de semana. Gracias. Gracias, Cristian. Bueno, la palabra de Cristian Acosta Olaya, politólogo, doctor en Ciencias Sociales, en diálogo exclusivo con Vuelta por el Universo. Y antes de irnos a la música, un mensaje nos llegaba, bueno, les recordamos al 223-548-1045, nos pueden enviar mensajitos con saludos, con algún comentario sobre los temas que estamos hablando. Ornella nos dijo, buen día, gracias por ser uno de los pocos programas, o el único de la ciudad, que pone en palabras lo que sucede en Gaza y en la región. Abrazo al equipo. Gracias, Ornella. Bueno, un beso para Ornella. Gracias por el mensaje. Y también hay un Instagram. Hay un Instagram, Vuelta por el Universo MDQ. Nos vamos a la música. La música llega desde Colombia en esta ocasión, por supuesto. Se viene Carlos Vives, ¿no? No. El rock colombiano, el hard rock, el heavy metal colombiano. Vamos a escuchar esta banda que se llama Akash y este tema que se llama Una sonrisa al atardecer. Eso necesita Petro, ¿no? Un poco de paz, de atardecer, de sonrisas. Un poco de alegría. No sé el porqué